Bienvenido a tu podcast Padres Superhéroes. Somos Mike y Yara y te daremos herramientas prácticas para construir una mejor versión de nosotros mismos cada día. Y así convertirte en el superhéroe favorito de tu hijo, su mayor inspiración de vida. ¡Comencemos! Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más. Aquí en este episodio queremos hablarles sobre qué afecta más a mi hijo, el autoritarismo o la sobreprotección. Exactamente, bienvenidas a todos los que nos están escuchando, papá, mamá que nos estás escuchando y que sabemos que estás interesado e interesada por tener más herramientas para convertirte en ese superhéroe, en esa inspiración que tus hijos piden a gritos. Creo que cuando son pequeños nuestros niños, por supuesto que somos eso, a pesar de los errores que cometemos como papás de repente, pero siendo tan pequeños nuestros hijos, tan ingenuos, nos aman. Es como que la prueba más fehaciente que existe del amor incondicional. Pero cuando van creciendo, nos damos cuenta que tienen ya un criterio y por eso es importante como tener más herramientas como papás y como mamás para poder guiarlos y acompañarlos en este proceso tan maravilloso de crecimiento que es la vida. Y estoy seguro que quieres lo mejor para tu hijo y para tu hija. Es algo que yo creo que tenemos en común la mayoría de los papás. Pero a veces no es porque no, y no lo hacemos bien, no porque no querramos, sino porque no tenemos las herramientas. Y como dice Yara, este tema es como vital, como clave dentro de la educación de nuestros hijos. Porque nos vamos de repente a los dos polos, ¿no? O a veces soy, por mi personalidad, muy autoritario, muy autoritaria, y demasiadas órdenes, imperativo y coercitivo, y haz esto y no, y esto, y eso. Muchas reglas, muchos límites, exactamente. Cuadrado. Exactamente, muy cuadrado, que por supuesto las reglas, los límites, es estructura y le da seguridad a nuestros hijos, ¿no? Pero ahora sí que hay un límite para el límite, ¿no? Para la estructura, que es donde caemos en el polo, en el extremo del autoritarismo. ¿Qué será peor? ¿El autoritarismo o la sobreprotección? Hablando de la educación autoritaria, por ejemplo, y quisiera aquí rápidamente contar mi experiencia porque precisamente ahorita Yara les va a platicar un poquito del otro lado de la moneda, pero les platico uno yo. Sí, con pena les vamos a confesar que uno estaba de un lado, de la parte Sí. autoritaria, y pues el otro estaba de la parte de sobreprotección, y créanme que el resultado que estábamos teniendo no era nada bueno. Sí, desafortunadamente yo creo que lo has vivido como papá. Si tienes más de dos de un hijo, te habrás dado cuenta que en el primero experimentamos todo. Y aprendemos con el primero, ¿no? Y digo desafortunadamente porque, pues sí, lastimosamente se lleva lo peorcito de nosotros como papás en cuestión de educación. Y lo peorcito digo no en mal sentido, porque lo hacemos con amor, pero la verdad es que nos equivocamos. Al menos nosotros nos equivocamos en muchas cosas, no en todo. Tenemos creo que un hijo muy, muy sano emocionalmente, pero sí hubo ciertas consecuencias y nos dimos cuenta de eso, ¿no? Obviamente estamos corrigiendo y ha funcionado, pero por un lado estaba yo teniendo una actitud muy restrictiva, muy imperativa. ¿Y por qué venía esto? Por el tipo de educación precisamente que yo había tenido. Entonces, no me considero una persona agresiva en lo más mínimo, por supuesto, soy una persona muy pacífica. Sin embargo, inconscientemente, y es algo que quiero que escuches y que te des cuenta de esto, es inconsciente que de repente actuamos de manera autoritaria y con límites. A mí me sucedía así. Si tú me preguntas, oye, ¿para ti te gusta ser autoritario o no me gusta? No me gustaba hacer. Y de hecho, hasta le decía a Yara, oye, no me gusta el papel del malo. O sea, yo al final de la discusión o decirle a mi hijo, no hagas esto, ¿por qué haces esto? Y levantando la voz, no llegamos probablemente a darles nalgadas porque no consideramos que sea el método más efectivo de educar a tus hijos. De verdad, no funciona eso. No funciona. Eh, Oye, pero que los gritos, que a veces que dicen, no, pues que una nada más no funciona, no te sirve. Y hay muchos estudios también que han comprobado que lejos de ayudar una reprimenda física a tu hijo, lo vas a afectar emocionalmente. Y también depende de la personalidad de tu hijo y tu hija. Pero bueno, entonces yo estaba actuando de esa manera. La manera en que tiraba la leche, tiraba el jugo, tiraba el agua en la mesa, que es clásico en los niños de 1 año, de 2 años, de 3 años. ¿Por qué? Pues porque están creciendo, porque todavía son torpes físicamente y eso es normal. Tú y yo fuimos torpes físicamente, lo seguimos siendo, yo sigo siendo torpe con mis manos de repente, pero ya somos más hábiles que los niños. Entonces, de repente queremos disciplinarlos como si fueran adultos
pequeños, ¿no? Es que pasa algo muy chistoso cuando ya empiezan a hablar, a partir de los 3 años, que ya le entiendes un poquito más, que ya caminan, que ya son más hábiles, entonces ya empezamos a verlos como adultos pequeños, Así como es. bien lo dices, ¿no? Entonces queremos que actúen, así que quiero que te sientes aquí y estés media hora ahí sentado. Exactamente. Sí, sí, sí. Y la verdad es que no me sentía nada bien y seguramente te vas a identificar aquí, papá, mamá. Pero yo en el momento, trato de recordar la emoción que sentía cuando le llamaba la atención a mi hijo. Obviamente, ¿por qué lo hacía? Pues porque soy el papá y porque quiero que sea un niño y un joven de bien. Y porque esté bien educado. Esa es como que la intención positiva. Pero les digo yo, a veces tenemos buena intención, mala ejecución. Buena intención, mala ejecución. Que es como que mucho de lo que pasaba con la educación que tuvimos de repente con nuestros papás, con nuestros abuelos. No se trata de juzgar lo que ellos hicieron, pero también tuvieron fallas. No eran los mejores métodos, pero es lo que ellos sabían. Y es lo que, como desde el amor que nos tenían, es lo que pudieron hacer. Y como repito, no se trata de juzgarlos, al contrario, es agradecer lo que hicieron por nosotros. Sin embargo, la falta de herramientas les hacía caer en este tipo de métodos y a mí me hizo caer igual. Entonces, ¿qué provocaba con este tipo de actitudes de mí hacia mi hijo? Este tipo de educación, este tipo de formación, una desconexión emocional, tal cual. ¿Qué pasaba? Pues que ahora ya no, ya mi hijo solamente quería buscar a mamá y no a su papá. Es normal, estas etapas también, no significa que te deje de querer. Yo estoy seguro que mi hijo nunca me dejó de querer. Sin embargo, hubo una desconexión emocional. Es importante construir un vínculo emocional con nuestros hijos conforme van creciendo. Y dentro de el ponerles esos límites, entra esa conexión o esa desconexión, que a mí me pasó así. Entonces, ya no platicaba tanto conmigo, ya no quería jugar tanto conmigo, ya no me confiaba cosas que antes hacía, que antes sí lo hacía. Entonces, me di cuenta de eso y eso sí me empezó a preocupar, por supuesto, porque aparte le estaba generando cierto tipo de creencias a mi hijo, que no eran las creencias que yo quería que tuviera. Que es decir, que a lo mejor los problemas se pueden arreglar gritando. Que es decir, que a lo mejor los conflictos se resuelven levantando la voz, ¿no? No son el tipo de creencias que por lo menos yo quería para mi hijo y yo le estaba enseñando eso, porque nuestros hijos aprenden de lo que ven en nosotros, no tanto de lo que les decimos, y menos a esa edad. No escuchan, no entienden tanto lo que están escuchando, pero lo sienten y lo interpretan con los gestos que hacemos, con los ademanes y una comunicación agresiva, como es la que yo estaba ocupando con él, se nota porque levanto la mano, porque manoteo, porque grito, por el tono que ocupo, por la mirada que simplemente le daba a mi hijo. Y obviamente simplemente me estaba distanciando de él, que esa es la consecuencia más clara que puedes tener con tu hijo, con tu hija, si utilizamos este tipo de educación como el autoritarismo, ¿no? Así es. Pero de repente nos podemos ir al otro lado de la moneda, ¿no? Ya. Sí, al otro extremo que, como bien saben, los extremos no son nada buenos, ¿no? Y algo que sí, principal que nosotros buscábamos, pues en la educación de nuestros hijos, es pues que sean niños felices, que sean niños seguros, que sean niños independientes. Y, y el por qué nos dimos cuenta que los dos lados no nos estaba funcionando, pues porque empezamos a ver todo lo contrario en nuestro hijo, ¿no? A mí que me estaba pasando, bueno, pues yo estaba del lado estaba yo como un poquito con una idea diferente de qué es disciplina, de qué son límites. Entonces yo decía, yo no quiero hablarle precisamente ni con gritos a mi hijo, yo quiero que mi hijo sea libre, yo quiero que mi hijo tome sus propias decisiones, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía? Bueno, a partir de los 2 años más o menos, un error que yo empecé a cometer fue empezar a darle a él la responsabilidad de elegir qué ropa se iba a poner, ¿no? O con qué vaso quería tomar su leche. Y aquí hago un paréntesis porque sí está bien que le des a elegir a tu hijo, pero siempre con tu dirección. O sea, le vas a no dejarle como la puerta así tan amplia y tan abierta a ver, hijo, tú elige qué quieres, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía están pequeños, porque todavía no tienen la madurez. Y sí es importante que les mostremos que ellos ya tienen la capacidad para realizar ciertas actividades, para tomar ciertas decisiones, pero siempre con nuestra guía.
Entonces yo lo que estaba haciendo pues es, sí, hijo, ponte pues lo que tú quieras, ¿no? Entonces llegó un momento en que en la noche se quería poner pues ropa para salir, ¿no? Un pantalón de mezclilla o Una ya se iba a camisa, dormir, ajá. claro, sí, sí, sí. Entonces, pues empezó eso en una lucha, ¿no? Así de que mira, tienes que ponerte tu pijama y no sé qué, pero como yo Ujú. ya le había dado libertad durante bastante tiempo, pues él ya decía, pues es que tú ya me dejaste, ¿no? Otras veces, porque ahorita no. Y entonces Claro, era ahí la lucha. Y es súper importante entender esa parte de que nuestra historia, de nuestra educación, pesa muy fuerte. Y entonces es hacer súper consciente cómo me educaron eh, y de eso, de esa educación que yo tuve, qué es lo que voy a rescatar y qué es lo que no voy a permitir en la educación con mis hijos. Estar muy al pendiente todos los días de cómo reaccionamos. Algo del el por qué nos dimos cuenta fue que, no sé, de los 7 días de la semana, 4 días, 5 días eran de estar todo el día así como en una lucha constante, de muchas rabietas, ¿no? Con Derek. Eh, yo terminaba en el día muy frustrada porque yo quería hablarle con amor, con cariño, y por eso le permitía cosas que no le debía de permitir. Entonces empezó como a rebasar ese límite. Entonces empezó a hacer cosas que no nos gustaban, a reaccionar de una forma que no nos gustaba. El niño varias ocasiones iba llorando a dormir, eso a mí no me gustaba tampoco. Entonces empezamos como a investigar y a hacerme más amiga, ¿no? De lo que es de la disciplina, de los límites, de encontrar el verdadero significado, ¿no? No verlo como cuando escuchamos disciplina, ¿qué nos imaginamos? Un soldado, ¿no? sí, sí, seguir reglas, Sí, sí, y no es así. obedecer, ¿no? Claro, no es así. Cuando lo llevas de manera asertiva, claro que les da muchísima seguridad a los niños. Y precisamente es el último punto del que vamos a hablar, ¿no? Que es eh, ¿Cuál es cuál. la forma más efectiva de hacerlo, no? Así Antes es. de esto, nada más quisiera mencionar es cómo, cuál es el tipo de hijo que se va a formar una vez que eres autoritario o que Eso es eres importante. sobreprotector, ¿no? Ujú. Depende de la personalidad de tu hijo o de tu hija, pero si eres muy autoritario, una de dos, tu hijo se va a volver también así muy Rígido. rígido, muy estructurado, Ajá. muy estructurado en el sentido de que sea muy cuadrado y que no sea muy flexible para tomar decisiones o ideas o recibir ideas simplemente, inclusive hasta agresivo también en su forma de actuar. No le gustan de repente la autoridad, le puede provocar una aversión a las reglas y a la autoridad. Son personas que de repente cuando estamos adultos tienen mucha aversión a la autoridad, tienen mucho conflicto con los jefes, por ejemplo, ¿no? O puede optar también por ser muy sumisos. En tu autoritarismo en la educación, dependiendo de la personalidad de tu hijo, como te digo, se puede volver muy sumiso. Es decir, yo tengo, para que me ames, tengo que obedecer. Tengo que ser la persona que tú quieres que sea. Así es. Tengo que actuar como tú dices que sea. ¿Por qué? Porque tú eres mi superhéroe, porque tú eres mi papá, porque tú eres mi mamá. Ellos no saben si estás educando bien o mal. Ellos están obedeciendo. Entonces, dependiendo de la personalidad. Y por el otro lado, si eres muy sobreprotector o sobreprotectora, ¿qué sucede? Sí, tienes niños que se vuelven inseguros. Exacto. ¿Por qué? Porque les mandas el mensaje de que no pueden hacer solitos las cosas, porque Claro. mamá siempre está ahí, papá siempre está ahí ayudando. Principalmente ese es cuando crecen, Sí. pues son personas que le piensan mucho para lograr sus sueños, para avanzar, para hacer un paso nuevo. Eh, pues sí, son Les personas creamos, como muchas inseguridades, ¿no? Y siempre exactamente. están dependiendo de otras personas para poder hacer las Sí, cosas. les creamos cierto grado de inutilidad. No digo que se vuelvan inútiles totalmente, pero sí cierto, les cortamos mucho las alas siendo muy sobreprotectores. Es soltarlos, sí protegerlos, pero es sobreprotección. Por eso hablamos de sobreprotección, que es lo dañino, ¿no? Entonces, la forma más efectiva, ¿cuál sería? Es educar desde el amor y no desde el miedo, ¿no, Yara? Así es. Sí, aquí es súper importante podernos informar y si tú estás con estos ejemplos que te dimos, ¿no? De las dos monedas posiblemente te estés identificando con alguna. Si no estás a gusto,
Y sí, te podemos decir que hay otra forma de educar a tu hijo, que sí es posible que podamos vivir en un momento, una familia de armonía, de mucha paz, de mucha felicidad. Sí va a haber esos momentos en donde los niños, claro, están en crecimiento, en donde hay esas rabietas, en donde también pongan o mencionen situaciones o pasen por situaciones que a nosotros no nos gustan. Pero tú tienes bien claro cuál es la educación que le quieres dar a tu hijo. Y cuando ya tienes bien claro eso, entonces tú ya te vuelves su guía y él te va a seguir y entonces vas a poder obtener ese resultado con tu hijo, de que sea un niño alegre, de que sea un niño independiente, pero siempre de una forma positiva. Exactamente, y distinguir nada más entre firmeza y agresión, es decir, una cosa es que tengo que ser muy rudo, aparte hay un mito ahí, esta parte de con los niños tenemos que ser así, con las niñas más suaves, no. Es igual, es igual. Si estás actuando de forma asertiva en tu educación, en la educación de tus hijos, no tiene que haber una distinción entre si es niño o es niña. Un ejemplo algo que yo estaba haciendo, me acordé ahorita de una anécdota que me recordó mi hijo. En algún momento yo inconscientemente me di cuenta que cuando le hablaba a mi hija, le decía mi amor. Le digo, oye, mi amor, sí, mi amor, claro que sí, mi amor. Y a mi hijo no le decía mi amor. Le decía por su nombre, hijo, le decía tal vez, y él se dio cuenta. No me di cuenta yo. Y me dijo, oye papá, ¿por qué? Y de manera más natural y genuina y sin juicio, porque no lo sentía así. Y me dijo, papá, ¿por qué a Zoe le dices mi amor y a mí no? Y no como juicio, ¿eh? Y para mí fue así como que, ¡ah! ¿Qué estás haciendo, no? La verdad es que fue un espejeo así, pero fuerte el que me dio mi hijo, una gran lección. Y dije, sí, tienes razón, hijo. En ese momento obviamente le dije, claro que sí, tienes razón. No sé por qué lo estaba haciendo, pero te prometo que lo voy a hacer ahora. Y no porque no lo sintiera, no porque no lo ame. Simplemente son formas inconscientes de educarte y de formarte y de dirigirte a tus hijos que traemos de la educación, como decía Yara, de nuestros padres, ¿no? Entonces eso, encontrar el punto medio entre no ser agresivos en nuestra educación, sino firmes nada más, con estructura, pero del otro lado no ser permisivos Sobreprotectores. o sobreprotectores. Si puedo darte una indicación, una orden, puedo decirte que no estoy de acuerdo en lo que estás haciendo, no juzgar a tu hijo, a tu hija, es que eres irresponsable, es que eres un rebelde, no, nunca cometas ese error. La comunicación asertiva, hablando de la educación de tus hijos, la encuentras en el punto medio de esos dos, que es juzgando no a la persona, no a tu hijo, sino sus acciones y sus comportamientos. Es decir, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, no estoy de acuerdo con tu actitud, con tu comportamiento, no estoy de acuerdo con lo que dices simplemente. Entonces juzgas eso y eso no es parte de él, es algo que él piensa y que él expresa, pero no es él. Tú le dices, tú eres el rebelde, entonces lo juzgas, pierdes conexión, pierdes confianza y no funciona. Y bueno, queremos agradecerte que nos estés escuchando y ojalá que con estos puntos logres encontrar qué padre quieres ser, si quieres ser un padre autoritario, un padre permisivo o un padre enfocado en una crianza respetuosa y responsable y educar desde el amor y no desde el miedo. Exactamente, un padre más asertivo, más inspirador y que te conviertas en el superhéroe que tanto busca tu hijo. Te mandamos un fuerte abrazo. Bye. Recuerda que ser un padre superhéroe no es ser un padre perfecto. Es ser un padre consciente y presente en la vida de nuestros hijos.